están? Es un gusto poder estar nuevamente en medio de ustedes. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie En el Monte, basado en el libro de Mateo. Hemos venido estudiando semana a semana la estadía de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Hemos podido disfrutar y apreciar, escudriñar cada una de sus enseñanzas, cada una de las enseñanzas que Él nos dejó aquí en la tierra. Y hemos podido ir aprendiendo juntos lo que Jesús trató de transmitirnos en el tiempo que estuvo en la tierra. El día de hoy quiero que me acompañes. Te voy a pedir que no cortes la transmisión, no cortes el video, porque vamos a ver algo que es una parte donde Jesús nos habla sobre cómo va a ser la segunda venida de Él. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Él venga, cuando Él llegue? ¿Qué es lo que espera Él recoger de su iglesia? ¿Cómo espera Él recoger a su iglesia? ¿Cómo nosotros como iglesia debemos esperarlos? Voy a pedirte que me acompañes a revisar el libro de Mateo 25, del 1 al 13. Habla sobre la parábola de las 10 vírgenes y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mira cómo ya la palabra Jesús les va contando y va haciendo una diferencia entre 5 de las vírgenes y las otras 5. Y dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estaban esperando las 10 vírgenes a que llegue el novio, y de pronto les vino un cansancio y se durmieron. Y dice la palabra que 5 tomaron aceite en sus vasijas y 5 no tenían vasijas con aceite, solamente tenían las lámparas. Y a medianoche, dice, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No habían agarrado vasijas extras con aceite, y el poco aceite que tenían en sus lámparas ya se había ido consumiendo. Y nos muestra que habían las otras 5, que eran las sensatas, que tenían todavía aceite y tenían aceite en sus vasijas. Entonces, mas las prudentes les respondieron, dice en el versículo 9, diciendo: para que no nos falte a ustedes y a nosotros, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mira, lo que me llama la atención acá es lo siguiente, que las vírgenes sensatas sabían, las prudentes sabían que el aceite había que comprarlo. Ellas sabían dónde había que comprarlo, ¿no? Y las insensatas, dice que tuvieron que recién ir a comprar el aceite, y mientras ellas fueron, la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Le pido al Señor que pueda darme gracia y sabiduría para transmitirte aquello que yo he aprendido en esta parábola, y que juntos podamos descubrir qué es lo importante, qué es lo urgente que nosotros como hijos de Dios debemos ir cultivando, preparando para el día de su venida. Como habíamos visto, estas 5 sensatas e insensatas tenían algo en común. Ambas eran novias, ambas estaban esperando al esposo, ¿no? Tanto las insensatas como las prudentes, ¿no? Y ambas portaban algo, que era una lámpara. ¿Ven?
Un poquito para que tengamos qué significa la palabra prudencia. Cuando nos dice que habían 5 que eran prudentes, dice que la palabra prudente viene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado. Yo siempre he dicho que la palabra integridad tiene que ver con el hablar, actuar y pensar correctamente. O sea, tiene que ser una sincronización, que lo que yo hable, piense, y lo que yo piense, actúe. Amén. Y esto está hablando de la prudencia. Eso también habla de la prudencia. Mira lo que dice en Proverbios 8:12. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. O sea que la sabiduría va junto con la prudencia, y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces nosotros debemos empezar a trabajar en nuestra prudencia, convertirnos en hombres y mujeres prudentes, que tengamos una cualidad que consiste en actuar y hablar con cuidado, con prudencia, con sabiduría. Me gusta lo que dice el pastor Robert Will sobre características de las personas sensatas. Las personas prudentes tienen un profundo conocimiento de la realidad que las rodea. Conocen y se informan de lo que existe a su alrededor, aprenden de ello y retienen en su memoria. Ahí va la primera pregunta. Nosotros estamos siendo conscientes de la época, de la etapa en la que estamos viviendo. Nos informamos, no te hablo de las noticias, no solamente te hablo de lo que está pasando en la pandemia, en el sistema político, sino que está pasando en el ámbito espiritual. ¿Por qué hay tanta lucha? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y eso no lo vamos a ver en las noticias, eso lo vamos a recibir de Dios en tiempos de intimidad. Dice, su forma de actuar es la consecuencia de ese conocimiento de la realidad. Cuando tú tienes el conocimiento de por qué están pasando las cosas, eso te va a llevar a meterte en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, te va a llevar a desprenderte de aquello que has estado guardando, has estado cuidando, tal vez tus ahorros, tal vez tus bienes. ¿Para qué? Para apoyar a los que necesitan, para extender la mano a tu hermano. En el 3 dice, conocen la importancia de reflexionar y considerar los efectos que los actos y las palabras pueden causar en los demás. Vamos a dejar de estar hablando y lastimando a las personas o creyendo de que yo soy así, pues y así me conocen, ¿no? Y saben que me enojo y actúo de esta manera o digo esto. Son personas que tienen su vida perfectamente controlada en cuanto a sus posibilidades económicas, tanto presentes como futuras. Wow, ahí tenemos que trabajar mucho. Suelen ser personas comprensivas con los demás y no ofenden ni pierden la compostura. Que Dios nos ayude a poder tener esas características de personas prudentes. Pero vámonos a ver qué es lo insensato. Las otras 5 vírgenes que eran insensatas, ¿de qué se refiere? Dice que la palabra insensato tiene su origen en latín y proviene del insensatus, que quiere decir, es un adjetivo formado por el prefijo negación, in, y el vocablo sensatus, cuyo significado es dotado de sentido común. O sea, sensatus es una palabra que es una persona que tiene un sentido común, y el insensatus es una persona que no tiene sentido común. O sea, todo lo contrario de lo que es prudente viene a ser muy insensato. Es un poquito para que nos ubiquemos por qué la Biblia hace esta mención de las insensatas y de las prudentes. Porque las prudentes sabían que iban a necesitar aceite, no había fecha, hora, tiempo de espera para que llegue el novio, y ellas precavieron y llevaron aceite. En ese tiempo no había luz, no había electricidad, entonces las personas se alumbraban con lámparas, y estas lámparas las vírgenes las prepararon para esperar a su novio, y sabían que cuando ellas tenían que entrar iban a seguir necesitando cada una su propia lámpara. Y las insensatas no lo hicieron. Las insensatas simplemente agarraron sus lámparas y se echaron a descansar y esperar, y cuando llegó pues no había aceite, ya el aceite era escaso. Pero ¿qué significa el aceite, hermanos? ¿Qué quiere decir qué significa el aceite? Sabemos que el aceite en la Biblia tiene un significado simbólico que representa al Espíritu Santo. Es un significado simbólico y divino. En 1 Samuel nos muestra cuando vino el aceite de la unción
vino también el Espíritu Santo sobre David. Cuando Samuel unge a David, en Samuel 16:13 dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En el Antiguo Testamento, cuando un rey iba a ser posicionado, cuando un varón iba a ser apartado, era ungido en aceite, y eso era el Espíritu Santo reposando sobre él. Hoy en día nosotros desde el Pentecostés tenemos la dicha de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Como Jesús, Dios, mora dentro nuestro, es a través de su Espíritu Santo, y ese es el aceite que nosotros portamos. Ese es el aceite que nosotros llevamos, y ese aceite nos va a llevar muchas veces a confrontar nuestra vida, a confrontar nuestros actos, nuestros pensamientos, y ahí es donde nosotros debemos trabajar sensatamente, dejar que ese Espíritu Santo nos hable, porque ese espíritu tiene que crecer, y la palabra, lo que Jesús nos estaba enseñando acá es que las sensatas habían pagado un precio para comprar más aceite. Tú y yo vamos a tener que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? No es dinero, no son pactos con dinero, tiene que ver con dejar cosas que a ti te agradan, cosas que tal vez están muy arraigadas en ti, acciones, costumbres. Tal vez has trabajado toda tu vida para tener una posición económica elevada o cómoda, y has trabajado mucho para tener bienes, y en algún momento vas a tener que deshacerte de ello, ¿no? Para ponerlo al servicio de la iglesia, o simplemente vas a tener que dejar aquello que era cómodo para ti para predicar la palabra de Dios. O sea, cuando habla de que las sensatas sabían dónde había aceite y habían comprado aceite y las mandan a las otras a que compren aceite, no está hablando de que nosotros, el Espíritu Santo, tú lo compras, sino que para que el Espíritu Santo crezca en ti, tú tienes que renunciar, ¿no? a cosas que no le agradan al Señor, y que no permiten que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para el día que Jesucristo viene, con un nivel de unción de acuerdo a lo que Jesús quiere, a la estatura de Cristo. Y si nuestro Espíritu Santo se queda ahí, porque encima de ello está los placeres que nos da la vida, o está aquello por lo que hemos trabajado, o aquello lo que creemos que es justo, no vamos a tener ese nivel de aceite, y va a pasar lo que les pasó a estas 5 insensatas cuando vino el novio y les dijo que no las conoce, y cerraron la puerta, dice, y cuando ellas golpearon, dijeron les digo que no las conocía. De cierto os digo que no os conozco. Porque si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, no somos llenos completamente. No te olvides que el Espíritu Santo es la representación de Dios en nosotros, es la parte de Dios que mora, que nos debería conocer, que debería guiarnos en esta vida. Haremos un análisis. Las 10 vírgenes, dice, tenían las mismas herramientas, tenían las lámparas. Las 10 vírgenes tenían el mismo propósito, que era esperar. Tenían las mismas distracciones, se durmieron. ¿Qué fue la que las diferenció a 5 de las otras 5? El nivel de aceite que portaban, la unción que portaban. Esa unción fue la que las hizo prudentes, la que por prudencia les hizo tomar más aceite, pagar un precio. No importa lo que creamos, lo que pensemos, lo que sintamos, importa cuánto del Espíritu portamos. Sin aceite no hay fuego, sin fuego no hay luz. Y si no tenemos luz nos vamos a quedar. Si no somos luz nos vamos a quedar. Y hermano, Cristo viene pronto. La unción es lo único que puede hacer la diferencia en nuestro caminar.
La unción es lo único que puede hacer la diferencia en lo que estamos haciendo realmente bajo la voluntad de Dios. Si hasta el día de hoy tú has creído que hacer la voluntad de Dios es meterte a cuanto seminario cristiano haya, meterte a cuanto servicio haya, meterte a todos los cultos, las reuniones, hoy en día que todo se maneja en plataforma, meterte a todas las plataformas posibles y bajar toda la música y prédica posible. Si hasta ahora habías pensado que es eso, o que es llevar tus diezmos y tus ofrendas, hermano, todo eso es parte de una vida cristiana. Pero lo que va a importar al momento de que nosotros seamos aprobados es cuánta unción portamos, cuánto de aceite hay en nosotros, cuánto del Espíritu en nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, todas esas cosas que te he mencionado son fruto de eso. No es que lo uno es fruto de lo otro. No es que mi servicio, no es que mi diezmo, no es que cuánto yo de dinero meto a la iglesia en pactos, no, es el Espíritu lo que viene primero y lo demás va después, porque como fruto de eso el Espíritu me va a llevar a la obediencia, me va a llevar a diezmar, a entender por qué debo diezmar, lo importante que es ser obediente en el diezmo, me va a llevar a lo importante que es servir en la iglesia, en qué áreas debo servir, cómo debe ser mi servicio, si debe ser con alabanza o debe ser con queja mansa, mirando quién viene y quién no viene, cuánto yo hago y cuánto hacen los demás, usando las reuniones de oración para criticar, para atacar. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, entiendes lo que Jesús decía, que debemos orar los unos por los otros, que debemos amarnos los unos a los otros, que si nosotros creemos que mi hermano está mal y está llevando una doctrina errada o simplemente no está sirviendo al Señor como yo lo hago o como lo hace el pastor, pues debo ir solamente debo orar por él, debo bendecirlo y debo interceder por él. Pero con crítica, con chismes, eso no habla de una llenura del Espíritu Santo. Hoy en día es muy común entrar a las reuniones de oración, de intercesión, donde empezamos a decir: Señor, manda obreros calificados, aprobados, valientes. ¿Te imaginas cómo sería que un padre orar al Señor delante de sus hijos, decir: Señor, mándame hijos que sean más obedientes que el que tengo, más sabios, más prudentes que el que tengo? Tú te das cuenta el dolor que estaríamos generando en ese hijo. Muchas veces pasa eso en nuestras iglesias. Que no estamos valorando lo que Dios nos ha dado, porque si tenemos líderes, ovejas de calientacientos y lo que sea, démosle gracias a Dios porque Él nos ha dado eso, porque trabajemos, para que oremos, para que intercedamos, pero no hagamos de nuestras oraciones, que deberían ser llenas de gozo y de alabanza, no las llenemos de quejanza. Eso no es fruto de un espíritu fluyendo en nuestro ser. Para vivir en la eternidad nosotros con Jesús no vamos a depender de cuánto hemos leído la Biblia, de cuánto conocemos de ella, no vamos a depender del diezmo ni cuántas ofrendas hayamos dado, no vamos a depender de cuánto tiempo hayamos estado en la iglesia, a cuántos grupos de servicio en cuántos grupos hayamos participado, ni siquiera nuestra conducta. Todo esto va a ser fruto de lo que verdaderamente importa. Todo estará bien, pero todo debe ser fruto del nivel de unción que portemos, del nivel de Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso va a generar lo otro. ¿Me entiendes? Eso va a generar que nosotros podamos ser guiados por Él, y Él nos va a llevar a cada una de estas situaciones. Nos va a llevar a meternos en el estudio de su palabra para conocerlo mejor, nos va a llevar a ser obedientes con nuestros diezmos, nos va a llevar a darnos un tiempo de servicio en la iglesia, en qué áreas debemos servir, nos va a llevar a tener una conducta adecuada.
¿Por qué también es importante la llenura del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué es importante que ese aceite rebose y rebalse en nosotros? Porque eso nos va a ayudar a dejar áreas, a dejar y a renunciar a áreas que tal vez con las que seguimos luchando, como la mentira, el egoísmo, la soberbia, la crítica. Nos va a ayudar a dejar cosas del mundo que todavía tal vez nos atraen, como la música, las fiestas, el alcohol, la pornografía. Solamente la unción de su Espíritu es capaz de que todo esto nosotros podamos dejarlo. Y cuando nosotros dejamos y eso baja en nuestra vida, el Espíritu crece y nos da sensatez, nos da prudencia, nos hace sabios. Y empezamos a leer la Biblia, empezamos a conocerlo, empezamos a tener tiempos de intimidad, empezamos a involucrarnos en la iglesia. Dejamos de ver la iglesia como el hospital que es y empezamos a ver como la novia de Cristo. Empezamos a verla como nosotros mismos, como hijos de Dios. Y empezamos a dar gracias por lo que Dios nos ha dado. Empezamos a dar gracias por esas ovejas o esos pastores o esos líderes chuecos, malhumorados, desubicados. No sé, ponle el argumento que tú alguna vez hayas puesto a alguien. Le damos gracias, sí Señor, gracias, porque es por gracia que tú me has dado a estos líderes, a estos pastores, a estos hermanos. Y dejamos de indirectearnos en las reuniones, dejamos de indirectearnos en nuestras prédicas, en el Facebook, en el Instagram, en el Zoom, y empezamos a construir iglesia, empezamos a dejar que ese espíritu fluya en nosotros, crezca en nosotros. Te falta, hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Otra cosa que es importante es que el nivel de la llenura de mi esposa no asegura que la mía sea igual. El nivel de llenura del Espíritu Santo de mi esposa o que yo porte no le asegura a mi esposa que ella porte el mismo nivel. El nivel de obediencia mía no asegura la obediencia de mi esposa. La salvación es personal. La salvación es personal. Me gusta lo que cuando Cristo enseña en Lucas 17:34 y dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está hablando de matrimonio. Si un matrimonio, los dos no entienden que deben ser llenos del Espíritu Santo, que cada uno debe ser lleno del Espíritu Santo, cada uno debe andar en obediencia, cada uno debe buscar al Señor, buscar el ser lleno, uno se quedará y el otro se irá. En el 35 dice: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Está hablando de dos mujeres, está hablando de la novia, está hablando de la iglesia. Porque en una molienda tú trabajas con maíz, con mies, la mies es el pueblo de Dios. Entonces en una iglesia pueden estar trabajando dos siervos, dos siervas, uno será dejado y el otro será dejado, porque el nivel de unción que porta mi pastor no garantiza el nivel de unción que yo porto. No es que porque él es mi papá espiritual. Ya vimos en el anterior capítulo, la palabra nos dice que a nadie llamemos padre en la tierra. Pero ese es otro tema. Pero lo que pasa es que hoy en día se predica que la paternidad espiritual es para toda la iglesia y que nosotros, si yo soy salvo, mis hijos espirituales son salvos. Si yo porto algo, mis hijos espirituales portan. Hermano, la salvación es personal. Hermano, la llenura del Espíritu Santo es personal. Y en el 36 dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está hablando de lo que vivimos en el mundo, el trabajo, las actividades. Los que tenemos la oportunidad y la gracia de trabajar con gente cristiana, con hermanos en la fe, que mi hermano se salve no garantiza que yo me voy a salvar, porque lo que él porta es para él, lo que yo porto es para mí. ¿Qué hizo la diferencia de estas 5 insensatas? Las prudentes solamente es la unción, solamente es el aceite, y eso es lo único que va a hacer la iglesia, la diferencia. Mire, las iglesias, dice, las familias están divididas por doctrina, no por la interpretación, ni siquiera por el nivel de conocimiento. En 1 Corintios dice: en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermano, y yo sé que en todos los capítulos que me ha tocado estudiar, he hablado mucho de este tema, pero créeme que es un conflicto muy fuerte hoy en día, que en las iglesias estamos divididos por doctrina. Mi doctrina es la correcta, la de allá, el de allá está predicando mal, el del frente está diciendo esto y está mal, y yo me paro en el púlpito y empiezo a darle duro a mi hermano. Y aquí dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué distinto es decir: yo he recibido esto del Señor y esto es lo que te quiero dar. Y en lo secreto voy a orar por mi hermano del frente que está predicando bajo mi conocimiento, bajo mi criterio, si quieres bajo mi revelación, ¿no? Voy a orar por él, porque tal vez bajo mi revelación lo que él está predicando está mal. Eso habla de amor, no habla de conocimiento. Y el amor edifica. El Espíritu Santo es el único que puede fluir en nosotros con amor. Si de pronto en tus prédicas, en tus charlas, tú estás más preocupado de lo que el hermanito está hablando o está diciendo, o qué tipo de doctrina está enseñando, pues es tiempo de que hagas un alto y seas lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo derrame amor en ti, te llene del amor de Dios, y puedas ver a tus hermanos, al pueblo de Dios, como Dios nos ve, con amor. Dios prometió que la unción nos alivianaría la vida, y esto es muy fuerte, hermano, porque estamos viviendo en tiempos de pandemia, de escasez, de hambre, de guerra, de odio, de intolerancia. Y mira lo que dice Isaías 10:26: y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí está hablando Dios de que iba a una vez más iba a librar al pueblo de Israel de sus enemigos, y que iba a mandar al Redentor, quien iba a cargar toda esa carga de pecado y la iba a poner sobre sus hombros, y que esa carga iba a ser liviana a raíz de la unción. Hermano, cuando nosotros andamos en esta vida llenos del Espíritu Santo, buscando la llenura del Espíritu Santo, porque eso es como un tanque de gasolina que tú lo llenas, pero vas caminando y se va gastando, porque normalmente empezamos a poner cosas del mundo, cosas de afuera, y es así. Entonces necesitamos nosotros andar todo el tiempo en oración, en lectura de su palabra, de conocimiento, buscando que sea el Señor, su Espíritu fluyendo a través de nosotros, llenándonos de las cosas de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que nos da ese conocimiento, el que nos pone eso. Si tú no sientes motivación por orar, tú no sientes motivación por tener tiempos de alabanza, tú no sientes motivación por escudriñar su palabra, es que el Espíritu Santo está menguando en ti y estás dando lugar a otras cosas. Sin aceite, hermanos, no hay lámpara. Mira lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Nos está hablando a nosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Nosotros estamos sobre un monte, estamos parados sobre Cristo. Cristo es nuestra roca. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos llamados a ser luz del mundo. La gente tiene que ver en nosotros a Cristo obrando con milagros, cumpliendo las promesas de Él. Hermanos, Jesús era lleno del Espíritu Santo. Aún así, Él tuvo su lucha. En Mateo 26, del 36 al 44, no lo vamos a leer, pero yo sé que tú lo has escuchado. Es cuando Jesús está en Getsemaní.
Jesús está en el Getsemaní, está a punto de ser entregado. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Dice que Jesús por 3 veces, 1, 2 y 3 veces se metió en oración para pedir al Señor, para pedir a su Padre que lo libre de aquel sufrimiento que se venía. Él siendo Dios, habiendo venido habiendo vivido en deidad, habiendo dejado él su trono, habiéndose convertido hombre, no habiendo caminado en esta tierra, él le pidió al Padre que lo libre de eso. En 3 oportunidades cuenta la palabra de Dios que él le decía: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. No como yo quiero, sino como tú. Hermanos, nosotros vamos a tener tiempos donde vamos a ser sometidos a un Getsemaní, donde la prensa de aceite va a hacer que nuestro Espíritu Santo actúe. Y nuestra carne va a querer y va a decir: Señor, ayúdame, no quiero esto. No puedo dejar aquello, no puedo soltar esto, no puedo perdonar. Pero el Espíritu Santo nos va a hacer decir: pero que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga tu voluntad. Y eso es el Espíritu Santo activando. Por eso es que Dios dijo que nuestro yugo iba a ser el yugo, que el yugo de Jesús era liviano, era fácil, porque es el Espíritu Santo el que se encarga. Ese aceite se encarga de suavizar las situaciones, de que para que nosotros sea más fácil, va generando una dependencia del Padre. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y Jesús dijo que eso mismo iba a venir para nosotros. Mira lo que dice en Lucas 4:18-19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Eso dice Jesús de él. Y ahora que dice Dios de nosotros, en 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas, y no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí está hablando de esas 5 vírgenes que llegaron y tocaron y le dijeron: apártense, no las conozco. Está diciendo de que el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecados. El Espíritu Santo es el que nos va enseñando a caminar. Que muchas veces generamos dependencia del liderazgo, generamos dependencia de los pastores, no queremos dar un paso sin consultar, y eso puede estar bien por un tema de ser sabio, de buscar sabiduría en una decisión, pero sabes que la mejor sabiduría tú la aportas, solamente tienes que hacerla crecer, tienes que ir renunciando, tienes que hacer que esa unción crezca para que sea esa unción. Y no lo digo yo, hermanos, no lo digo yo, aquí dice en 1 Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas, y no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Pero la unción que vosotros recibieron de él permanece en ustedes, y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera. Es cierto, nosotros asistimos a la iglesia para equiparnos, asistimos a la iglesia para que nuestro fuego, contagiarnos del fuego que genera el tener un grupo de hermanos juntos.
Pero el verdadero crecimiento, el verdadero conocimiento, tú lo adquieres cuando portas al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te lleva a meterte en las Escrituras, cuando el Espíritu Santo te lleva a tiempos de alabanza, donde eres renovado, donde eres fortalecido. No es asistir 2 horas a la iglesia 3 veces por semana, si quieres todos los días, y puedes pensar que ya. Y luego al día siguiente no te animas a dar un paso porque no sabes si es el correcto. Y tienes que llamar al líder, tienes que llamar al pastor para consultarle. Y no te estoy diciendo que sea malo, pero aquí te está diciendo que el Espíritu Santo es el que te guía, la unción es la que te enseña. Y yo soy una persona convencido a mis 46 años de que hay sabiduría en la multitud de conocimiento. Yo cuando voy a tomar una decisión o algo, consulto a papá, consulto a mi pastor, puedo consultar a un amigo pastor, porque escucho, pero primero oro, primero voy a la fuente de todo y le digo: Señor, voy a hacer esto, está bien, ayúdame. Mira lo que dice en Proverbios, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, y la enseñanza amonestación de la sabiduría. La prudencia y la insensatez se aprende, hermano. O tú aprendes a ser insensato o aprendes a ser prudente. Tú aprendes a ser prudente escuchando consejo, buscando más de Dios, buscando su palabra, buscando su presencia. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber. ¿Sabes cuál es la diferencia entre si aprendo lo uno o lo otro? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De Dios o del diablo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Con quién te juntas? ¿Dios o el diablo? ¿A quién escuchas? ¿Dios o el diablo? ¿Qué guardas en el corazón? ¿Amor o odio? Es simple. Dependiendo de lo que tú te alimentes, dependiendo de lo que tú ingieras, vas a llenarte de lo prudente o de lo insensato. Vas a llenarte de Dios o de las cosas del mundo, o vas a alimentar tu carne. A mí me gusta que las sensatas, las vírgenes que fueron prudentes, tuvieron 3 acciones distintas. La primera es que cuidaron que no les falte el aceite. La segunda, buscaron el aceite, por eso sabían dónde había. Ellas ya se anticiparon a las otras. Y la tercera es que invirtieron de su tiempo, compraron el aceite. Cuidaron que no les falte el aceite. El primer punto dice: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es tiempo de que nosotros nos llenemos de la presencia de Dios. Es tiempo que nosotros busquemos ser llenos de su presencia, en intimidad, en alabanza, en adoración, metiéndonos a recibir más de Él, participando activamente de las reuniones, de buscar ser llenos todo lo que es de Dios y recibirlo, tener tiempos de adoración, de oración personal con Dios, y levantar nuestras manos y decir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, y empezar a dejar que ese Espíritu fluya en medio nuestro. Y a lo primero te va a costar, porque hay muchas cosas que vas a tener que dejar, vas a tener que renunciar, y el Espíritu Santo te va a ir mostrando. Buscaron el aceite, el segundo punto, por eso sabían dónde había. Mas las prudentes, dice, respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Ellas sabían dónde había, ellas fueron precavidas, ellos compraron su aceite. Hermano, va a haber un precio que vas a tener que pagar, tu comodidad, tal vez tu dinero, o lo que te daba el dinero. He conocido muchos grandes líderes usados que han tenido que dejar sus puestos de trabajo cómodos, con sueldos muy buenos, y dedicarse a la obra de Dios, porque Dios los ha llamado. Vas a tener que dejar la mentira, vas a tener que dejar el resentimiento a la familia, a los suegros, a los papás, a los hermanos. Eso te va a doler, ese es un precio que vas a tener que pagar, porque vas a entender que eso es agradable delante de Dios, porque el Espíritu Santo te va a mostrar que eso es lo que a Dios le agrada. Ellas compraron el aceite. No se trata de que la unción se compra, se trata del precio que hay que pagar para permanecer lleno del Espíritu Santo, porque lo bueno no puede convivir con lo malo. Y es una forma de decir que vas a tener que pagar, porque al final el que pagó todo en la cruz con el sacrificio fue Jesús. Pero hay cosas que están tan arraigadas en nosotros que nos va a costar y nos va a doler dejarlas. Debemos morir a nuestra carne, debemos dejar nuestras comodidades, invertir tiempo en el servicio, invertir nuestros recursos, pero sobre todo perdonar y amar. Amar. Ese es el precio, perdonar y amar. Amar todos los días, amar y perdonar. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Hermanos, amigos, no importa lo que nosotros hayamos hecho hasta acá, de bueno o de malo, no importa qué tan difícil haya sido o fácil haya sido, no importa cuánto conozcamos de la Biblia, no importa cuánto tiempo nos hayamos metido a la iglesia o cuánto tiempo no lo hayamos hecho. Yo quiero que hoy día entiendas que lo que importa es que a partir de ahora nosotros tenemos que vivir buscando ser llenos del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a cumplir con todo lo demás. Porque si primero estamos en esto y no portamos, no estamos llenos del Espíritu Santo, solamente somos religiosos. Si en nosotros hay quejas por lo que servimos, por lo que hacemos, y hay miramientos, y hay falta de perdón, y tenemos cosas arraigadas todavía en nuestras vidas, como la mentira, como la soberbia, entonces nosotros estamos todavía en un proceso donde nos falta ese aceite, nos falta más aceite. Hermano, que cuando Cristo venga, nuestras vasijas estén llenas. Que nuestras vasijas estén llenas, que lo que portemos, la unción que portemos, sean las suficientes para pasar a las bodas del Cordero. Mi oración el día de hoy es para que tú y yo podamos tener ese nivel de unción, para poder tener el entendimiento de cómo debemos comportar, cómo debe ser nuestra vida de aquí en adelante. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo, por escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga.